Celui-ci est notre univers visuel. Nous vivons et agissons dans un espace continu et permanent. L'argent, dans sa manière actuelle et comme valeur économique absolue, tire les ficelles des échanges humains. Nous savons aussi que l'argent en tant qu'objet ne vaut rien. C'est seulement un morceau de papier sous forme de billet de banque. Le système économique actuel n'est pas informatif, mais désinformatif. Ceci est dû au fait que nous utilisons principalement un type d'argent qui n'informe de rien, qui n'est pas contrôlé et qui circule librement sans qu'on sache ce qu'on en fait. La situation économique actuelle réelle est chaotique, malgré l'ordre apparent transmis à une société de l'image. Celui-ci est un temps de corruption, de guerre, de dégradation écologique, d'expulsion, de marginalisation. Tout mal a une racine très profonde. Cherchons-en l'origine. Historiquement, l'or s'est transformé dans la référence de valeur et d'échange économique dans le monde. Pendant la Grande Guerre, les frais produits par le conflit ont consommé en peu de mois les réserves d'or des États engagés. Dans cette période de barbarie humaine, il s'est passé quelque chose que les livres d'histoire ne racontent pas. Quelque chose qui aurait pu changer la destinée du monde et qui a changé pour toujours le destin d'un homme. Agustí Chaló de Subirá est né le 19 juillet 1911, fils d'un propriétaire français d'usine de colorants. À un âge très précoce, il a été envoyé en France où il a étudié le baccalauréat dans la ville de Toulon. Lorsqu'il était encore adolescent, le hasard l'a mis en contact avec un important homme d'affaires français d'origine hongroise, Horace Finali, président de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Anécdotas que me hacen mucha gracia y que fue el inicio de su proyecto fue cuando en 1925 paseaba por una ciudad de Francia, vi un anuncio de una conferencia sobre banqueros. La conferencia la daba Finali. Cuando acabó Finali, Agustí se puso encima de la silla y sacó el brazo diciendo: pido la palabra. Esto a Finali le hizo mucha gracia y ahí fue el inicio de una relación que duró 14 años. Este señor pues tenía su casa de París y invitaba a menudo a cenar al chico, y el chico una noche que llegó allá para cenar se encontró que el señor estaba ocupado, y entonces él, así curioso como son los chicos, pues metió la mano en algún cajoncillo de por allá y encontró un informe que era trascendental, que era secreto, y se lo puso a leer y el banquero lo sorprendió leyéndolo. À ce moment-là, Agustí n'a rien compris de ce qu'il a lu. Et en plus, une gifle du banquier l'a réveillé de sa stupeur. Mais qu'est-ce qu'Agustí a lu dans ces papiers qui étaient si bien gardés? Ce qu'il venait de lire faisait référence à la Première Guerre mondiale. Il s'agissait du rapport d'une réunion secrète tenue à Paris en 1914 dans laquelle avaient participé Finali lui-même, M. Morgan de la plus importante banque d'affaires de l'Amérique du Nord et Sir John Detterding,
qui était le président de la Royal Shell du pétrole, la pétrolière européenne. Y se reunieron porque se les había acabado el oro a los estados en guerra para pagar sus armamentos. Y entonces se acababa la guerra. Ellos no querían que se acabase la guerra, querían que continuase el negocio como es natural desde su punto de vista. Y entonces pedían ayuda a unos expertos a ver cómo lo podían hacer. Y los expertos les dijeron que sustituyeran el oro por papel. Con esto la guerra se alargó unos cuantos años más, el negocio se alargó unos cuantos años más, pero los asesores avisaron de que no se abusase del papel, porque si se abusaba del papel podía irse toda la economía al aire, es decir, se podía hundir la economía. Ce premier flash de substituer l'or par du papier a été le point de départ d'Agustí Chaló. Dès son retour en Catalogne, il participe activement dans les mouvements sociaux et syndicaux de l'époque. Le catalanisme du moment était bourgeois et personne ne s'occupait des désirs du peuple catalan. Ce peuple plein d'aspirations libertaires ne savait comment leur donner forme. Les événements de 1936 montrent qu'il est évident qu'on ne peut faire la révolution sans avoir l'argent nécessaire pour la faire. Agustí estaba sobrecogido porque él, siendo libertario como era, vivió como aquí en Cataluña, entonces se llamaban anarquistas. A él no le gustaba ni la palabra anarquista ni la palabra ácrata, sino que le gustaba la palabra libertario. Pero entre el movimiento libertario que llegó a tener poder en la Generalitat de Cataluña, uno de sus máximos dirigentes, Abad de Santillán, que era amigo suyo, pues en una cena le confesó que habían llegado a tener el poder y no sabían qué hacer con él. Agustí Chaló, otra vez, esto le remarcó la importancia que tenía el que cuando alguien llega al poder con ansias revolucionarias, él se declaraba un revolucionario profesional, tuviera un sistema, tuviera una teoría fuerte y potente con la cual... En 1939, et devant l'occupation imminente de Barcelone, Agustí Chaló décide de retourner à Paris. Peu de temps après commence la guerre en Europe. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agustí contempló desde uno de los puentes de París, de donde se ven las estaciones de tren, contempló cómo entre dos filas de soldados nazis armados hasta los dientes pasaba una fila de mujeres y niños que iban siendo introducidos en vagones de carga para ganado y que eran precintados y cerrados. Él explica que esta anécdota le castró, literalmente, y a partir de aquel momento dedicó su vida a que esto no pudiera volver a suceder. Agustí Chaló retournera en Catalogne en 1945. Le prix qu'il devait payer était déjà écrit. Consacrer le reste de sa vie, plus de 3/4 du siècle, à développer un système général scientifique et rationnel par rapport aux phénomènes sociaux et économiques réels. Tengo la alegría de presentar una propuesta social como pocas suele haber hoy día. Parte la sociedad en dos sociedades, la sociedad humanitaria y la sociedad utilitaria. El mundo utilitario es el mundo de las empresas, el mundo de la producción. Aquí se puede trabajar todo lo que se quiera y hay libre mercado y hay capitalismo estricto. Quien no le guste esto se puede pasar al otro, o sea, a la sociedad humanitaria. ¿Qué hay en la sociedad humanitaria? Toda una serie de cosas que hoy día están en medio del mercado, quitadas del mercado. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la política, la justicia, por ejemplo, la religión, por ejemplo, es decir, hay una cantidad de cosas, el arte. Todo esto se sale del mercado. Es una utopía que va más allá del capitalismo y del socialismo y del comunismo sin negarlos, sino acogiendo lo bueno de cada uno. La sociedad se ha movido desde hace muchísimos siglos dentro de una dialéctica que yo diría que se puede reducir entre el yo i el nosotros. Jo personalment sí que crec que seria una gran solució que hauríem de tenir prèviament adquirit
que hi ha un capitalisme comunitari, és a dir, que els calés de tots han d'anar en benefici de tots. El capitalismo liberal defiende la fuerza del yo y de buscar maximizar el beneficio del yo, mi beneficio, y su gran dialéctica ha sido con el comunismo, y esto ha marcado la historia del siglo XX. Aquest capitalisme comunitari s'ha de preocupar que la gent de la seva comunitat, primer, pugui menjar, pugui treballar si vol, pugui tenir una casa, pugui tenir lo bàsic. El capitalismo comunitario de Agustí Chaló representa la gran superación, la superación final de esta dialéctica entre el yo y el nosotros, entre el capitalismo liberal y el comunismo. La moneda actual es una moneda anónima, desinformativa, que no dice ni quién compra ni quién vende. Lo que hace es que no permite conocer qué está sucediendo en la economía. Este anonimato lo que permite es comprar la corrupción. Ara no sabem quanta moneda hi ha. Tot és anònim, tot és amagat. Durante los últimos 3 años, las compañías inmobiliarias españolas, que suelen abusar del uso del dinero negro, habían defraudado a la hacienda pública del orden de los 19.000 millones de euros. Recuperar este dinero sería fácil si no existieran las comisiones, si no existieran los sobres, si no existieran los dineros bajo mano. Els mateixos estats no poden controlar, tenen el problema de la inflació i la deflació, no poden controlar. Con lo cual permite una cantidad enorme de trampas, de corrupciones, etcétera, etcétera, y sobre todo desajustes económicos. La moneda actualmente es muda. No se sabe si con aquel dinero has comprado pescado, has comprado una torre o has comprado un asesino. On connaît l'utilisation des instruments monétaires depuis au moins la période néolithique. Ces fiches ou tablettes de boue décrivaient un échange d'objets ou de marchandises qui achetaient et à qui on les vendait. Chaque échange commercial laissait ainsi sa trace, il y avait un contrôle sur cet échange. Les civilisations de l'argile ont probablement joui d'une certaine paix entre elles, tant qu'elles ont disposé d'éléments personnalisés et informatiques. Avec l'expansion du commerce, ces éléments sont devenus lents et insuffisants. Hacia el 2400 aproximadamente antes de Jesucristo, por primera vez en la historia de la humanidad, pues aparece el primer imperialismo. Sargón I, rey de Akkad, se merienda las ciudades vecinas. Lo consigue comprando traidores dentro de estas ciudades. Paga con moneda anónima, porque con la moneda responsable que había no se podía hacer esto. Se hubiera visto, se hubiera descubierto a tiempo. Entonces él cogió un chorizo de oro y lo fue cortando a rodajitas y se inventó la moneda anónima. L'introduction et la domination des métaux comme armes de guerre et de la monnaie de métal comme instrument monétaire de valeur concrète a provoqué le surgissement de la corruption et tout particulièrement la corruption dans les villes. Ces peuples qui avaient vécu en paix jusqu'à ce moment-là ont été la prise d'un impérialisme naissant depuis l'histoire. Bueno, si se radican los billetes, nadie podría comprar un asesino sin dejar rastro a través de la telemática. Se evitaría todo lo que son las transacciones con el dinero negro y los fraudes. Dificultaria molt més la corrupció i permetria facilitar la comptabilitat del país que amb el diner negre no es pot fer. Estaríem més controlats nosaltres, evidentment, però la gran banca també estaria més controlada i el gran capital també estaria més controlat. Tinguent en compte que va el control de dalt a baix, ja admeto que estigui jo controlat, perquè ja ho estic controlat. La moneda tiene tres funciones, tres valores. El primer valor es el valor económico, y el valor económico es el de propiedad, es decir, el derecho a una mercancía.
tener dinero es aumentar el derecho a tener mercancías. Sirve además para controlar, digamos, toda la capacidad de compra que tiene una población o una sociedad. La segunda importancia que tiene la moneda es el valor científico. Permite hacer contabilidad analítica. El valor ético, que es el tercer valor, aún está más ausente de la moneda actualmente. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día la moneda es anónima. Anónima quiere decir que no hay responsables. Casi todos los delitos del mundo tienen el dinero detrás, o al menos la inmensa mayoría. Todo esto sería obstaculizado profundamente por un sistema de este tipo. ¿Cómo podemos conseguir una moneda, un instrumento monetario que no sea al mismo tiempo desinformativa desde el punto de vista de la ciencia económica y que no sea anónima desde el punto de vista de que los jueces puedan hacer su trabajo pudiendo investigar y documentar los delitos cuando interviene dinero? La propuesta de Agustí es una propuesta conceptual, pero también práctica, de lo que él llama la factura cheque. Todos sabemos lo que es una factura, donde pone un bien o un servicio que se compra, la fecha y el valor que tiene, y un cheque pues es la orden de pago de una determinada operación. En la medida en que están separados no conseguimos tener la información del mercado, porque la suma de facturas no siempre corresponde al dinero que se ha usado para pagar estas transacciones. La propuesta de la factura cheque es que en un solo documento quede constancia de quién ha comprado y quién ha vendido, qué se ha comprado, dónde, cuál es el valor, y de esta forma tanto los economistas puedan tener información actualizada sobre lo que cada día se compra y se vende. Esto sería la parte no personalizada, como los jueces pueden documentar e investigar cuando hay una denuncia o hay que documentar una sentencia quién ha intervenido en una determinada operación. La moneda nominativa ha sido pedida y planificada por muchos estudiosos y evidentemente tendría sus ventajas, especialmente que podríamos identificar en primer lugar los patrimonios y en segundo lugar todo tipo de operaciones, y por tanto sería difícilmente posible operaciones de carácter fraudulento que están vinculadas pues a paraísos fiscales, que están vinculadas a tráfico de drogas, que están vinculadas al negocio de las armas, que están vinculadas a tráfico de órganos, que están vinculadas pues a prostitución infantil, a una serie de cuestiones que podrían ser medidas. Yo pienso que desde este punto de vista el control para saber un poco qué sucede con la moneda pues sería positivo. La hipótesis de Chalot de que hubiese un sistema monetario personalizado e informativo con las garantías de protección personal nos permitiría conseguir que la justicia fuera mucho más fiable, legítima y eficaz. Ahora vuelve a ser posible aquella edad de oro de la economía social que fue el neolítico. Y a esto apunta la propuesta de Agustí Chalot. Il est très important de comprendre que ce changement de type de monnaie n'attaque aucun système démocratique, mais que, bien au contraire, il le renforce. Tout est acheté, tout est vendu. Comment est-il possible que sans bénéfice apparent pour personne, il existe une crise de surproduction ou d'excédent de production et en même temps, il y ait des millions de personnes qui sont condamnées à la misère et à la sous-consommation? Dans le modèle économique proposé par Agustí Chalot et qui définit comme capitalisme communautaire, il y a une question importante qui est celle du revenu de base. C'est un sujet polémique qui produit généralement une certaine méfiance mal comprise parce qu'on n'a étudié ni analysé cette question en profondeur. Es importante entender que no se trata de ayudar a los que no trabajan por simple beneficencia. Esto en realidad se está dando ya para algunos grupos de población. Existen, por ejemplo, las rentas de inserción. La falta de dinero es mentira, es una trampa. Creo que hay recursos suficientes para que se pudiera dar rentas mínimas. Posiblemente hay que pensar en una escala de aplicación empezando por aquellos que a nivel mundial y a nivel de cada país más lo necesitan. ¿Cuál es el significado de tener derecho a la vida si no tienes que comer? Chalot planteaba una respuesta mucho más atrevida, mucho más interesante y muy diferente a la que es la actual, que se cobran los impuestos, se administran lo mejor posible y se redistribuye esta renta a quien lo necesite más. La idea básica es que no hay derechos
sociales, políticos, si no hay derechos económicos. Y el derecho económico del derecho al trabajo sabemos que no siempre se cumple y que por tanto hay que garantizar el derecho económico asegurando una renta para todos. Si tienes un sistema de medición sobre qué estás produciendo, cuál es tu capacidad potencial productiva, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que está demandando, y tiene un sistema monetario que equilibre oferta y demanda, obviamente distribuir dinero para que la gente pueda comprar lo que potencialmente puede ser producido parece no solo ética, sino económicamente viable e importante. C'est l'époque d'une fin sans précédent. À l'époque d'un plus grand pouvoir productif et technologique, la faim est une institution. Le revenu de base pour tous les citoyens est une formule rentable pour que l'économie des pays industrialisés puisse résoudre le grave problème des excédents de production. L'économie a besoin de ceux qui ne travaillent pas pour qu'ils consomment ces excédents de production. Par conséquent, être consommateur est une fonction d'utilité générale et non pas simple bienfaisance. Agustí Chaló a tout particulièrement étudié le cas du prix Nobel d'économie Maurice Allais, qui a travaillé sur l'hypothèse d'un capitalisme communautaire en complément du capitalisme actuel. Ceci doit être une question de volonté politique et de fixer des lois économiques qui tiennent compte de l'importance du simple consommateur. Cette possibilité a été systématiquement rejetée par les pouvoirs politiques. És evident que les coses es fan o es deixen de fer a partir de que hi hagi una voluntat política. Això vindrà, evidentment, quan la gent que ha de votar en aquests parlamentaris i els programes que presentin aquests partits explícitament se citi alguna d'aquestes vies per al control del poder. No té cap dificultat tècnica, segons diuen els que hi entenen, i que es resumeix tot, com tantes altres coses, a que el poble triï una gent que els representa capaços d'assumir això, de defensar-ho i de portar-ho a la pràctica. La economía no es otra cosa que el intentar aprovechar los bienes de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas. Y si la renta básica sirve para que la totalidad de la población pueda ver cubiertas sus necesidades mínimas, bienvenida sea la renta básica. Mientras el juego económico permita a cualquier poder político o financiero actuar impunemente, la democracia y la justicia sean solo aparentes. Agustí Chaló a été un homme avec une vision globale de son temps. Il avait l'habitude de dire qu'il était un voleur d'idées parce qu'il utilisait celles qui existaient. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a été capable de voir beaucoup plus au-delà de son temps en anticipant des avances techniques aussi fondamentales que l'informatique. Il a aussi été capable de concilier des aspects positifs des deux systèmes aussi opposés que le système communiste et le capitaliste, en synthétisant un modèle économique qu'il nommait capitalisme communautaire. Dans ses propositions sociales, il a parlé de questions comme le revenu de base universel avant que ce soit devenu un débat public, et il a en outre montré que son application n'était pas seulement plus juste mais possible, en plus de quelque chose qui était très important, que l'implantation de la facture chèque favoriserait le suivi et l'autocontrôle en égalité des conditions des règles du jeu que le marché impose et faciliterait une information viable à tous les agents du marché. Ce qu'Agustí Chaló propose n'est absolument pas une utopie. Hay utopías blandas y duras. Las duras son esas que quieren arreglarlo todo con un orden y mando y que se hacen imposibles. Y las blandas son aquellas utopías que son realizables. Vols o no vols fer la revolució? Perquè si no la vols fer, pleguem. No basta el idealismo, no basta el entusiasmo, no basta el deseo de luchar contra la justicia, sino que además tiene que haber una inteligencia, un programa. No es ninguna utopía registrar todas las transacciones en lugar de solo algunas, como se están registrando. De hecho, solo el 10% del dinero que circula cada día es anónimo y en billetes, en efectivo. El resto ya todo son operaciones electrónicas. Que fàcil que és
lograr que el diner no tingui l'anonimat que té avui día. Este yo creo que es el elemento más revolucionario, más interesante de Chalaux, porque permite ir más allá de lo que ha sido la lucha entre el capitalismo, que pretendía la hiperproducción pero explotando a la gente, y del socialismo, que pretendía la socialización de la riqueza pero descuidando a veces la producción. Si sabemos colocar capitalismo y socialismo dentro de un marco de sostenibilidad ecológica, quizá habremos encontrado el paso que estamos buscando durante tanto tiempo de una sociedad prácticamente solidaria y sostenible. A eso se dedicó su vida, a darnos esto, y nos lo dio. La propuesta de Agustí Chalaux se tiene que conseguir por vías pacíficas. Está basado en la responsabilidad y en el amor. Y no es ninguna utopía. Esto llegará, y si no llega, tendremos muchos problemas a nivel social. Gran elefant, has estat, ets i seràs el fruit i la llavor de l'home lliure. Series quasi un home perfecte si no fos que la teva exquisida cortesia no té cabuda en aquesta terra. No ets ni massa valent, ni massa intel·lectual, ni massa espavilat, ni massa trampós. Simplement ets un ingenu. Gran i mític i místic elefant, que Déu protegeixi les teves quatre potes imponents i la teva trompa sublim i el teu cor immens. Moltes gràcies a l'elefant bo i ingenu. Moltíssimes gràcies, savi i geniut i dolcíssim Agustí Chalaux. El que en diuen delicte econòmic és insolidaritat, robar a la societat. Mi tío, por razón de su formación, yo creo que era profundamente liberal. Respetaba profundamente a las personas. L'Agustí, a part de ser una persona que ha innovat el pensament en l'àmbit del mercat, de la moneda i en molts d'altres, sobretot de l'economia, de la política, inclús de la filosofia humanística, jo diria que per damunt de tot el que ens queda de l'Agustí, a part del seu saber, és la seva qualitat humana.